Dios habló claro y alto y Él espera que usted escuche bien. Así que Jesús recibió preguntas de todo tipo. Preguntas morales, preguntas políticas, preguntas sociales, preguntas financieras, etcétera, preguntas religiosas, etcétera, etcétera. ¿Qué exactamente Cristo quería decir cuando respondía? ¿En qué tesitura y por qué? ¿Y para quiénes? ¿Y qué bien nos hace comprender las respuestas de Jesús? Quédense conmigo unos minutos más para ver la parte reflexiva de la palabra que tengo para ustedes en esta mañana, en esta serie, Grandes Respuestas de Jesús. Grandes Respuestas de Jesús. Como ustedes saben, estamos siguiendo cada vez que Cristo tuvo una intervención de respuesta y estamos sacando las mieles, el valor espiritual, el valor cristiano, el valor ético, el valor semántico. Amén. En el libro de Mateo capítulo 19, dice versículo 1 en adelante: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Recuerde, vinieron tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa, por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya dos más, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Recuerde eso. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Tenemos una palabra álgida ahí de Jesús en su respuesta. Le dijeron los discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Wow. Ese nivel de pensamiento data de tanto tiempo, ¿no? Por eso hay tanto que no se quieren casar. Entonces les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así, del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Llevo varios días ya, desde que comenzamos el viernes con grandes respuestas de Jesús. Llevo ya diciéndole en la parte introductoria de cada respuesta que Jesús nos responde a una pregunta desde el aspecto semántico o gramatical única y exclusivamente. Jesús responde a las preguntas desde las intenciones primarias de quienes las hacen. ¿Ok? Cuando yo estudiaba en lo que hacía antes, se me enseñó que hay por lo menos 3 o 4 tipos de preguntas, que son las preguntas abiertas, preguntas dirigidas, que son preguntas que se hacen para llevar a alguien hacia un punto. Preguntas abiertas dirigidas, open leading, abiertas dirigidas, etc. Y obviamente están las preguntas capciosas. Casi siempre, por ser yo conservador en el comentario, casi siempre que los fariseos interpelaron a Jesús con una pregunta, eran preguntas capciosas. Eran preguntas para tentarle o para ponerlo en evidencia o para atraparlo en algún error. Y siempre tenía que ver con las tradiciones y con la ley de Moisés. Casi siempre, o con el sistema de gobierno. Así que Jesús recibió preguntas de todo tipo. Preguntas morales, preguntas políticas, preguntas sociales, preguntas financieras, etcétera. Preguntas religiosas, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús fue cuestionado en todas las áreas desde entonces que el fariseo común y corriente podía considerar que podría atrapar a Cristo en un error. Es decir, cuya respuesta de Jesús se contrapusiera. ¿Dije bien? ¿Se contrapusiera? ¿Está bien dicho? Bueno, estuviera en contraposición a lo que ellos pensaban de manera tradicional. Amén. Entonces, cada pregunta buscaba atrapar a Jesús en una falta. Ya fuera una falta hablando en contra del sistema de gobierno, o hablando en contra de Moisés, o hablando en contra de Abraham, o hablando en contra de la resurrección, o de la muerte. Cada pregunta era lo que se dice en inglés un tricky question, una pregunta capciosa, una pregunta que busca la manera de atrapar al interlocutor en una falta. Son preguntas malintencionadas, obviamente. La intención primaria de cada pregunta es malintencionada, porque procura hacer daño,
procura hacer daño. Y aquí, en esta situación, no hay la diferencia. Vinieron los fariseos y Mateo dice tácitamente y explícitamente, tentándole. O sea, el escritor sinóptico Mateo no esconde la intención de la pregunta. Mateo, que fue testigo presencial de esto, pudo inferir, siendo un hombre en su primera instancia natural, quizás sin mucha escuela, pudo inferir, por lo menos sin mucha escuela psicológica. Mateo era perito de los números, no de la psicología. Pero él pudo inferir que la pregunta era capciosa y era necia. No era una pregunta sincera o una pregunta que buscaba aprender, sino molestar. Y él respondió. Para mí, esta es la respuesta más exacta que pudiéramos encontrar en esta generación en contra de la ideología de género. Y por ahí la voy a tomar esta mañana. Lo que Cristo va a decir a continuación está en directa contraposición con la ideología de género. Con esta malsana, maltrecha, perniciosa, desequilibrada, pecaminosa, nociva actitud de esta generación postcristiana que busca dañar todo principio establecido por Dios. Y Jesús reestablece con autoridad, citando la palabra de Dios y como hijo de Dios, dice: ¿no habéis oído o no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Jesús no deja salir bajo ninguna circunstancia en su respuesta que puede existir un tercero, cuarto, quinto, sexto y hasta décimo sexo o género. Él dice: varón y hembra los creó. Y estableció un orden. No solamente los creó varón y hembra desde su esencia genética y biológica, sino que en la jurisprudencia de la relación estableció un orden. Porque Dios es Dios de orden. Y estableció un orden. Y lo puso ahí, explícito, claro y conciso. Dios, como dije ayer, Dios habló claro y alto. Y Él espera que usted escuche bien. Dios habló claro y alto y Él espera que usted escuche bien. Y Jesús le cita las escrituras y le dice: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Los hizo varón y hembra. No hay un sesgo, no hay una posición posterior o ulterior que deje escapar la posibilidad de que la ideología de género, como se está enseñando hoy día, sea una realidad desde la intención, desde el designio, desde el origen, desde el génesis del creador. No existe. Y Jesús es tácito, es reiterativo y es repetitivo al respecto. No existe. El que los hizo varón y hembra. Pastor, pero la pregunta originalmente tiene que ver con el divorcio. ¿Por qué se fue usted por ahí? Porque quiero establecer eso como parte A de esto. El que los hizo varón y hembra. Y dijo, versículo 5: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Parte B: el hombre dejará padre y madre. Uno de los grandes conflictos que tengo yo como consejero matrimonial es que tenemos hombres que no han comprendido que tienen que dejar a papá y a mamá y unirse a una mujer para con ella ser una carne. Hay hombres que quieren seguir viviendo en el estilo antiguo de pertenencia a la familia paterna o materna. Y Jesús establece el orden, dice: olvídate de papá y de mamá, ahora te unirás a una mujer y será con ella una sola carne. Que mami, que papi, mami, papi. Claro, ya vimos ayer, Dios es perfecto, ayer vimos la importancia, Jesús respondiendo en Mateo 15, la importancia de honrar a padre y a madre de la manera correcta, no aduciendo que adoramos a Dios y ya con adorar a Dios, papá y mamá están cubiertos. Ese es otro tema. Ahora, en este tema de hoy, en esta respuesta importante, en esta gran respuesta de Jesús, Él te dice: deja a papá y a mamá, únete a una mujer y con ella sé una sola carne. Cumple con tu responsabilidad de honra, de respeto, de consideración, de protección, de cobertura de papá y mamá, pero con tu mujer eres una carne. Observa y escúchame ahora, por favor, con atención. Tómate un sorbo de café, si estás tomando café. Cierra la ducha, si estás en la ducha. Baja la música, alterna que está por ahí, y escúchame. No dice que el hombre es una carne con su familia paterna o materna. Con quien dice que el hombre es una carne es con la mujer en cual se une en matrimonio. ¿Me escuchaste? Con la mujer con quien se une en matrimonio es que es una sola carne. Igual tengo que decir de la mujer. La mujer nunca termina de cortar su cordón umbilical
con su casa materna. De hecho, eso es tan así que la mujer nunca deja de hablar de su casa como mi casa, la casa de mamá y papá. Con mucha frecuencia, después de 36 años, todavía mi esposa me dice, Freddy, llévame a mi casa. Cuando quiere ir a ver cuando quiere ir a la romana, a su casa materna, a mi casa. Y yo siempre le digo, mi amor, y esta. Pero eso es un decir. Mi esposa es una esposa a carta cabal. No tengo duda ni tengo queja al respecto. Solamente para alimentar el comentario. Todavía, con los años, hay gente que no ha cortado su cordón umbilical con la casa paterna o con la casa materna. Y Jesús dice, dejará a padre y madre y se unirá a una mujer. Ahora, ¿por qué existe el divorcio? Jesús, de manera tácita, radical y específica, dice, por la dureza del corazón del hombre. Pastor, ¿qué quiere esto decir? Dureza del corazón del hombre. Yo decía el domingo en la iglesia, yo agoto casi todos los domingos 10, 15 minutos para hablar de los matrimonios. Todos los domingos. Ya fuere en el mensaje, previo, durante o después del mensaje. No sé por qué. A veces yo me atrapo y digo, pero no es esto que voy a predicar, perdón, ese no es el sermón. Y tengo que entrarme en el contexto del sermón que llevo para ese día. Pero siempre el Señor me pone a hablar de los matrimonios. Y yo decía que hay cosas en los matrimonios que son tan diminutas que cae en la ridiculez pensar que cosas tan diminutas separen a un hombre y a una mujer. Pensarlo me hace pensar de manera obtusa y me hace pensar en la ridiculez, que una sencillez que se puede ajustar con una acción de un segundo separen a un hombre y una mujer. Por ejemplo, una toalla mojada sobre una cama. ¿Qué tan grande? ¿Qué tan complicado? ¿Qué tan contraproducente? ¿Cuánta física hay que estudiar? ¿Cuánta química? ¿Cuánta álgebra hay que estudiar? ¿Cuántos libros de autoayuda y de superación personal hay que leer para usted comprender que a su mujer no le gusta que la toalla esté mojada sobre la cama? ¿Y qué le cuesta a usted ajustar eso? Ahora viene la gran revelación. La dureza del corazón sucede. No es la toalla lo que le molesta a la mujer. Le molesta en primera instancia, la primera vez que te lo dice, le molesta la toalla. Ahora, a los 15 años después, lo que le molesta es tu falta de carácter. Hombre, escúchame. No es la toalla. Ya la toalla no importa. Ya la toalla húmeda no es de preferente predilección para molestarse a la mujer. Ahora lo que le está molestando a la mujer es la falta de carácter tuyo, que no cambias. Eso es lo que está molestando, que no cambias. Ya no molesta. Al principio fue una toalla. Sí, Karen, ahí voy. La dureza del corazón. Pero para que ustedes vean que el término dureza del corazón puede sonar tan etéreo, tan lejano, tan complicado, que se reduce a una toalla húmeda sobre la cama. La dureza del corazón del hombre se reduce a no darle un beso de buenos días a su esposa. La dureza del corazón del hombre se reduce a no saltar y abrir la puerta del carro. Me decía mi hija Karen, que está conectada el domingo pasado, y yo lo dije en la iglesia, me lo dijo el sábado en la noche, en una conversación que tuvimos, de esas conversaciones kilométricas que tengo con mi hija todos los días de 2 y 3 horas. Y me decía, mi hija, papi, si los hombres comprendieran que existen para nosotras, no para ellos, no hubiera problema en el mundo de divorcio y de complicaciones. Si comprendieran que ellos existen para nosotras, si los hombres, y yo le dije, y si ustedes comprendieran que ustedes existen para nosotros, los hombres, no hubiera problema. El problema es que la dureza del corazón, dice, y les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Con esto voy a terminar. Este comentario va a ser mella. ¿Qué está pasando en el tiempo, en el uso y costumbre, cuando esta pregunta se origina? Primero era una pregunta tentadora y segundo, se origina desde una cultura machista. Dios no es machista. De hecho, es tan evidente que Dios no es machista que Dios creó varón y hembra. Desde el diseño es tácito comprender que Dios no es machista. Ahora, la cultura judía que Dios escogió para establecer su orden era machista. Menoscababa a las mujeres. De hecho, las mujeres ni siquiera, Dios te bendiga a Evelyn, prima querida. Las mujeres en el principio ni heredaban, ni tenían herencia. Ahí están las hijas de Zelofehad. Las primeras mujeres que se pararon por sus derechos de mujeres, por los derechos humanos en el desierto, fueron 5 muchachas
que quedaron huérfanas y no tuvieron hermanos. Y cuando Moisés estaba distribuyendo la tierra, ellas se quedaron sin tierra. A todo el mundo, los Castillos, señor Castillo, tenga su tierra. Los Rosario, tenga su tierra. Los Johnson, tenga su tierra. Los Taveras, tenga su tierra. Los Zelofejat. Ay, que no hay varones, no hay tierra para la familia Zelofejat. Y ellas dijeron, y pidieron una audiencia con Moisés. Y Moisés se turbó tanto porque no tenía argumentos para negarle su tierra, que Moisés tuvo que consultar a Jehová. Y Moisés, que era un hombre sabio, consultó a Jehová y Jehová le dijo, dale su tierra. Ponla en la misma tesitura en que yo las tengo. Porque Génesis 5:2 dice, varón y hembra los creó y puso el nombre de ellos, Adán, el día que los creó, a los dos. Génesis 5:2. Entonces, por el maltrato endémico, machista, recalcitrante, execrable, retrógrada de los hombres de esta generación, Moisés tuvo que dejar libre a las mujeres. Porque era un martirio para una mujer vivir en esta tesitura, en esta situación. Y hay mujeres, esta generación, que están apelando a su libertad, porque lo que están viviendo es un martirio. Porque el hombre, por la dureza de su corazón, no ha comprendido que tiene que cambiar. Wow, ya estoy hablando mucho, pero dije que eran unos minutos, pero perdón. Tiene que cambiar. Esa cultura, esa costumbre endémica aprendida, cuando usted viene a Cristo, el fruto del Espíritu Santo tiene que aplastarla. Eso que usted aprendió, ese modelo, ese espejo social que usted vivió con su padre, con su abuelo, con su tío, allá en el campo, el fruto del Espíritu Santo tiene que aplastarlo y cambiar su manera de pensar. Con razón, el apóstol Pablo decía con tanta hidalguía, gracia y poder, cambien su manera de pensar. Y Cristo lo dijo en Marcos 4, y Pedro lo dijo también. El mismo término, metanoia, que Cristo usó en Marcos, lo usó Pedro en Hechos capítulo 2, lo usó Pablo en Romanos capítulo 12, lo usó en Gálatas, lo usó a los Efesios, etcétera, etcétera, etcétera. Cambien su manera de pensar para que puedan tener un mejor estilo de vida. ¿Quieres tener un mejor matrimonio? Cambia tu manera de pensar. Esa es la respuesta de Jesús a esta pregunta tentadora. Este es el contexto general de esta pregunta tentadora. Este es el overview de Cristo en palabras dominicanas y llanas, con ejemplos prácticos de lo que Cristo quería decir. No me estoy atribuyendo la gloria de tomar la palabra de la boca de Cristo y ponerla en mi boca. Estoy transparentando a través de la exégesis y de la interpretación bíblica, de la hermenéutica, lo que Cristo quiso decir. Padre, gracias por tu misericordia y por tu amor. Gracias por hablarnos hoy de la manera que nos has hablado. Y gracias por bendecirnos hoy de la manera que nos has bendecido. Y gracias por traer la paz de la manera que has traído la paz a nuestros corazones por esa tormenta Franklin. Padre, danos un día reparador, un día productivo, un día creativo. Padre, revela tu palabra. Padre, consolida la palabra que está dando para nosotros compartir en Conérico, en mi corazón. Que se perfile la palabra. Padre, quiero una palabra perfilada, disuelta, sana, fresca para este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, no puedo leer todos sus comentarios. Tengo más de 40 comentarios ahí que lo leeré después en diferido. Espero que usted haya escuchado. Tome este video, tómenlo y compártanlo con sus maridos. Y díganle, fulano, Albertico, ven acá, siéntate ahí, dedícame 25 minutos de tu tiempo y escucha esto conmigo. Y luego hablen al respecto. Hablen al respecto. Como siempre digo, cuánto comentario lindo, Dios les bendiga, cuántas cosas preciosas dicen ahí. Aleluya, gracias. Como siempre digo, les amo, les honro y les respeto. Mañana estaremos de vuelta con más fe, peleando contra Franklin como Pablo peleó contra el Oclidón. Les amo, queridos. Oren, no dejen de orar por mí. Recuerden eso. No dejen de orar por el pastor Freddy Johnson y por la pastora Kenia en este tiempo y por Punta Cana en este tiempo. No dejen de orar por mí.